Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar meditando la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 8, en versículo 4 en adelante. Dice este texto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hoy vamos a ver sobre tres actitudes ante el Evangelio, tres personajes diferentes o tres actitudes que las personas toman hacia el Evangelio. Entonces, la primera cosa que encontramos es las personas que entienden bien la palabra de Dios, bueno, pues donde se encuentran, anuncian el Evangelio. Es la primera cosa, donde se encuentran, anuncian el Evangelio. Dice este texto que estas personas o estos hermanos en Cristo, creyentes en Cristo, pues salieron de su ciudad, de su lugar. Ellos fueron esparcidos por una persecución. Entonces ellos agarraron pues diferentes lugares, diferentes pueblos, y allí se fueron pues digamos poniéndose y allí se fueron a vivir. Entonces, si por alguna razón tienes que ir lejos de tu ciudad, habla de Cristo a las nuevas personas, a los nuevos conocidos que tienes. Seguramente por esa razón Dios te ha movido de tu lugar de origen. Estas personas vemos que en vez de buscar, pues ahora sí, una explicación razonable por la cual ellos fueron esparcidos o por la cual tuvieron que dejar su lugar de origen, bueno, ellos en vez de hacer eso, ellos no buscaron tampoco una nueva iglesia para estar ahí, sino que ellos empezaron nuevas iglesias, y entonces con nuevas personas, en vez de estar triste, en vez de estar lamentando, extrañando aquel lugar donde estabas, y extrañar a los hermanos, sino que ellos vieron una oportunidad de desarrollarse en el ministerio, en la vida cristiana, y de crecer espiritualmente. Así que eso para estos hermanos fue importante, fue interesante, su vida una oportunidad de compartir el Evangelio. Predica de Cristo, porque Dios te acompaña y te llena de su poder, porque eso es lo que dice este texto, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y llenos del poder de Dios. Entonces, pues Dios acompaña a las personas que predican su palabra. Cuando el poder de Cristo se une con la fe de las personas, surgen los milagros reales, milagros espontáneos. Quiero decirle, mis hermanos y amigos, los milagros de Dios sí existen, o sea, son reales, pero no son ese tipo de personas, o ese tipo de actos que algunos ahorita pues andan allá haciendo milagros por donde quiera, y entonces programan que tal día va a ser un día de milagros, noche de milagros. No, no eran planeados, eran espontáneos. Cuando ellos predicaban, cuando Dios unía esa fe de ellos, surgían milagros. Así que tú puedes hacer milagros con la fe que tú tienes, y tú puedes ver milagros con la fe de las personas cuando tú prediques la palabra de Dios, siempre y cuando que esa persona esté entregada, tiene fe en Dios, y Dios hace la obra. Así que los milagros de la Biblia son reales, existen,
y son espontáneos, o sea, surge o sucede cuando Él lo decide hacerlo. Bueno, la siguiente actitud, el siguiente personaje que vamos a ver, dice aquí, lo vamos a encontrar en esos versículos del 9 al 12, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagrosas que se hacían, estaban atónitos. Bueno, este hombre es una persona que dice aquí que ejercía la magia. Entonces, también usted va a encontrar este tipo de personas en la vida, en el mundo. Existen también estas personas. A veces nosotros pensamos que ya no existen, pero sí existen. Realmente sí existen. Y a lo mejor usted se ha topado con alguna de esas personas, o tal vez en algún momento usted fue y consultó a esa persona. Alguna vez igual pues me encontré con ese tipo de personas o más bien conocí, crecí con gente así, y entonces, y sí es impresionante, pero no sabíamos que todo era un truco, un engaño, como dice la palabra de Dios. Así que existen personas que tienen la habilidad de engañar a las personas por algún poder del mal o de algún truco de habilidad que tienen. Muchas personas están siendo engañadas aún en nuestro tiempo por personas como Simón el Mago, porque no conocen de Dios, porque desconocen de las enseñanzas bíblicas. Esto es muy preocupante, es muy alarmante que en tiempos, ahora en tiempos en pleno del siglo XXI, existan todavía personas siendo engañados por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque se les prometen sacarlos de sus problemas de una forma rápida, que en realidad les engañan pues a esas personas. Entonces, en realidad, lo que sucede les cautiva más, para que cada vez que necesiten algo, tienen que acudir a ellos, y muchas veces con gran fortuna, con gran cantidad de dinero, porque estas personas no hacen las cosas gratis. Y si no acuden a ellos, entonces ellos mismos te pueden dañar, porque sí lo he experimentado cuando no conocía de Cristo. Así que eso son cosas reales, existen ese tipo de personas. Entonces con eso nos vamos a topar, pero también con esas personas se están topando muchas personas que no conocen de Cristo. Así que es muy importante entonces conocer de la palabra de Dios para no ser engañados. Hay personas que engañan a la gente por algún truco de magia o del mal espíritu que usan, y entonces engañan a la gente. La siguiente cosa que encontramos aquí, pero basado en el mismo personaje del Simón, dice, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaban atónitos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, dice este texto, el versículo 13, que aparentemente Simón creyó también, Simón el mago, porque las personas de Samaria habían creído en Cristo, pues él también ahí se infiltró y también dice que pues se bautizó también. Existen personas entonces también que no entienden el Evangelio o mal entienden. Entonces aquí esta es otra actitud de las personas que malentienden el Evangelio. Entonces, tratando de combinar la nueva vida con la vida antigua. Y eso es lo que mantiene alejado de la plenitud de la vida cristiana estos personajes que pues aparentemente creen, pero realmente no se entregan de todo corazón, pensando que pueden comprar el poder de Dios. Lamentablemente existen personas que se han extraviado de la fe, yendo por el lado equivocado, por el amor hacia el dinero. Eso es lo que también existe, esa es una realidad. Hay personas que realmente no creen de todo corazón. Aparentemente creen, mira, dice este Simón el mago, que creyó y también se bautizó. Pues era un rito realmente que había cumplido externamente, pero no de todo corazón. Así que lamentablemente existen personas que fingen creer en Dios, pero no experimentan la fe salvadora. Solo cumplen este rito externo. Acompañan a los creyentes, pero no han sido transformados. Por eso, solo es temporal su fe. Y es lo que no queremos que lleguen las personas o que estén las personas allí atrapados en un engaño que aparentemente creen, pero no se han entregado a él. Y entonces este mago pues vio que con la imposición de manos venía el Espíritu Santo, y entonces él ofreció dinero a Pedro para que cuando él pudiera imponer sus manos, él pudiera dar el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? ¿Por qué crees que lo quiso comprar? Porque él lo iba a cobrar. Cada persona que él iba a imponer las manos y reciba el Espíritu Santo, así es como él pensaba, esto es un buen negocio. Y así puedo sacar dinero. Pero ese es un error. Ese es un error, cobrar lo que se dio de gracia. Entonces el Espíritu Santo simplemente se recibe por el poder de Dios. Cuando tú crees, cuando tú te entregas a Cristo, tú recibes el Espíritu Santo. Cuando lo haces de corazón, cuando lo haces como Simón, que solamente cumples con un rito, entonces por eso muchas personas se apartan otra vez del Evangelio. Por eso muchos se apartan del camino de Dios, porque solamente cumplieron un requisito o alguien le dijo, y entonces para no tener problema con el papá, con la mamá, o con el abuelo, con el tío, o con los hijos, o bueno, en fin, o con los amigos, bueno, pues yo me bautizo también. Pero sin entregarse definitivamente a Cristo. Es allí donde está el error. Pero mira, yo quiero que pienses la realidad de estas personas que son falsas, o sea, que no se entregan de corazón. Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
La primera cosa que encontramos de la realidad de estas personas falsas es que el dinero aquí se queda, no te acompaña a la eternidad, ni lo puede comprar las cosas espirituales. Definitivamente, ningún dinero nos puede salvar. También es una mentira que alguien dice, pues yo compro el perdón de mis pecados. Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios. La bondad de Dios, el perdón de Dios, la salvación del Espíritu Santo no se compra con dinero. Simplemente se cree. La siguiente cosa que encontramos aquí es que no tiene parte en el reino de Dios, de las personas falsas. Otra cosa que encontramos es que está en hiel de amargura, o sea, las personas de este tipo de personas que no están gozando de la palabra de Dios. Al contrario, están realmente condenados a la desesperación, a la tristeza que les espera la eternidad. Y dice, y en prisión de maldad están. O sea que están aprisionados por Satanás. Así que nosotros tenemos que ver y entender que no podemos tomar ese tipo de actitud delante de Dios. No podemos nosotros jugar con las cosas de Dios y decir, bueno, sí creo, pero no me entrego por completo. Yo he escuchado muchas personas así, pero eso no es lo que Dios quiere. Al contrario, están en muchos problemas. Por eso dicen, necesitan oración por ellos. Necesitamos orar por ellos y necesitan orar para que Dios los saque de allí. La invitación para estas personas es arrepentimiento para que sean perdonados. Eso es lo que Dios dice a través de este texto, que necesitan arrepentimiento, necesitan el perdón de Dios para que Dios les sea perdonado sus pecados. Así que, amados hermanos y amigos, reflexiona. ¿Qué tipo de actitud estás ya tomando hacia el Evangelio de Jesucristo? ¿Has entendido bien la palabra de Dios y ahora estás compartiendo, estás predicando, estás anunciando el mensaje de Cristo? ¿O no entiendes bien las cosas y estás tratando de combinar la vida cristiana y la vida antigua, la vida del mundo? ¿O de plano piensas que puedes hacer negocio con las cosas espirituales? ¿O piensas que puedes comprar las cosas espirituales? Así que tú piensa qué tipo de persona eres o qué tipo de persona quieres ser. Pero si eres de los últimos, entonces necesitas arrepentimiento, necesitas venir a Dios, necesitas acercarte a Él, necesitas pedir perdón a Dios para que Dios te perdone y te saque de esa situación, de ese mal pensar y mal camino, y entonces puedas anunciar el Evangelio con gozo, con alegría, como este texto dice que estas personas estaban felices, estaban gozosos porque el Señor Jesucristo había llegado a sus vidas, dice allí en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios quiere que tú estés gozando desde aquí en esta tierra y también por la eternidad. Así que yo te invito para que tú consideres eso y te acerques más a Dios y quites los pensamientos equivocados que has tenido hasta en este momento. Quiero orar por usted. Oramos. Muchas gracias, suben Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te alabamos su nombre. Reconocemos, Señor, tu grandeza, pero también reconocemos que, pues, hay muchas personas que también están
equivocados, caminando en un mal camino. Rogamos por aquellos, Señor, para que vuelvan a tus caminos, que no se pierdan, Señor, que no pierdan aquello que habían comenzado, pero en el camino se perdieron, oh buen Dios. Rogamos, Padre, que valoren esa fe que habían comenzado. Te suplico, Señor, que no se pierdan. Ayúdale, buen Dios, para que ellos se arrepientan y vengan a ti y entonces puedan tener ese gozo que tú ofreces en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Te alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Pues aquí seguiremos transmitiendo y les esperamos pronto en nuestro local porque ya comenzamos a abrir. Dios les bendiga.